Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Mayra y esto es La H es Muda. En este canal yo leo los libros y se los cuento, y en el día de hoy les traigo El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Si han estado atentos a las cosas que he estado publicando en YouTube y en Instagram, subí hace no mucho tiempo un short o un reel hablando sobre si les interesaría que yo les traiga el libro de El Príncipe de Maquiavelo al canal. No recuerdo que hayan puesto muchos que sí, pero lo cierto es que en una semana tengo que rendir qué es lo que dice este señor en este libro, entonces me pareció interesante por ahí traerlo también al canal, porque por ahí tal vez mi breve resumen de ideas principales del libro puedo ayudarlos también a estudiar un poquito. Tengan en cuenta lo siguiente, esto lo hago bajo ciertos lineamientos y contenido que me pide un profesor, pero tómenlo, digamos, como un ayuda a memoria de ideas principales. De ninguna manera este video pretende suprimir, digamos, el acercamiento a lo que es el material original. Siempre es mejor ir a la fuente, y además tengas en cuenta que el libro en sí no es muy gordo, es decir, que si tienen posibilidad de acceder a él, ya sea en versión física o en versión digital, es un libro que, a pesar de lo que uno podría pensar, es un libro bastante fácil de leer. Y ahora bien, ¿por qué estoy dando tanta introducción sobre lo que es el libro? Porque este libro no es un libro que hable de literatura, en realidad es un tratado de ciencias políticas en donde hay cosas bastante importantes y por las cuales mantiene relevancia. Una de las cosas más importantes, o tal vez que más nos suena de Nicolás Maquiavelo, es esta frase icónica o que ha trascendido a lo largo del tiempo de que el fin justifica los medios. Ya sabemos, o por lo menos en su gran mayoría seguramente lo saben, que esta frase no está dicha en forma literal en ninguna parte de lo que es el libro, pero ha sido el resumen a muy grandes rasgos de lo que se ha mantenido a lo largo del tiempo de esta obra, ¿no? Cuando nosotros hablamos entonces del príncipe, decimos, pasa que en ese libro Maquiavelo dice el fin justifica los medios. Y también cuando nosotros agarramos y adjetivamos algo como maquiavélico, hacemos alusión a esto de hacer lo que haga falta para obtener ese fin, no importa si sea algo bueno o malo, porque básicamente eso significa que el fin justifica los medios. Lo que vamos a estar viendo entonces hoy es un poco del contexto histórico en el cual es escrito este libro, y a su vez qué es lo que dice realmente, páginas adentro, Nicolás Maquiavelo. Entonces, para que nosotros podamos entender de dónde surge la relevancia de este señor, tenemos que irnos al siglo XVI, allá en Florencia, Italia, en donde surge lo que es el Renacimiento. Pero, previo a tener en cuenta esto, tenemos que saber cómo es que estaba organizada en ese momento la Italia de esa época. La Italia de esa época tenía no era un estado tal cual unificado, sino que tenían a las ciudades del norte y teníamos las ciudades del sur, que respondían a lógicas completamente diferentes. Por un lado teníamos las ciudades del norte, en donde había mucho comercio, y esto estaba permitiendo que a partir de ese comercio se erigieran diferentes poderes económicos, pero casualmente por este contrapeso de poderes económicos que existían, no podía haber una unificación porque cada una de ellas era igualmente relevante en esta cuestión comercial. Por otro lado también teníamos las ciudades del sur, que no se juntaban con las del norte porque tenían formas de gobierno más bien feudales alrededor de ciertos vestigios del Imperio Bizantino que habían sobrevivido dentro de estas ciudades. Por lo tanto, la unificación de la península no era posible porque cada uno estaba básicamente en la suya. Y a pesar de que varios países importantes querían que se unificaran casualmente para conquistar la totalidad del territorio en su favor, lo cierto es que Italia, así como estaba, separada, logró sobrevivir con esta impronta única que ellos tuvieron. Y esto fue lo que permitió que en Florencia, en el siglo XVI, surgiera el movimiento cultural, político, pero más que nada cultural y artístico, que fue el Renacimiento. Este Renacimiento surge, y para nosotros es bastante conocido porque lo hemos visto en la escuela como esta vuelta a lo que es la Edad Antigua. El Renacimiento marca una especie de corte entre lo que va a ser el comienzo de algo nuevo y lo que habían sido los 1000 años previos a lo que es la Edad Media, que a partir de ese momento empieza a ser llamado de esta manera como Edad Media o como Edad Oscura. Porque el Renacimiento, con esta vuelta a la Edad Antigua, lo que dice es que durante la Edad Media no pasó nada. No hubo ningún tipo de avance de ninguna manera, y que todo lo contrario, todos los avances que se habían obtenido durante la Edad Antigua se habían escondido debajo de la alfombra durante la Edad Media gracias al poderío de la Iglesia Católica. Que para este momento, siglo XVI, en Italia, ese poderío de la Iglesia Católica había venido bajando en declive porque ya no tenía la preeminencia o ya no tenía ese poder temporal que en algún momento durante la Edad Media había sabido tener.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto es una visión un poco injusta y con el tiempo, o sea, con la revisión de lo que es la historia, se ha podido encontrar que la Edad Media no es tal, no es esa edad oscura que en su momento se había analizado como tal, sino que había logrado mantener ciertas cuestiones de la antigüedad, pero que las había absorbido con su impronta de ese tiempo, ¿no? De esa actualidad. Pero más allá de esto, que como digo es una revisión posterior que se hace de la historia, al momento del Renacimiento se decía no, vamos a cortar esto de raíz y vamos a renacer. Junto con el decaimiento entonces también del poderío papal, nos encontramos con que de repente esta gente que no podía ser unificada y que estaba viviendo como por una especie, digamos, ahí de paréntesis, hace una vuelta a lo que son los valores de la antigüedad, y esto hace que haya una explosión de un movimiento, como decía, cultural y político muy importante. Más que nada esto nosotros lo podemos ver en lo que son las artes estéticas, sobre todo en lo que es cultura y escultura, y pintura específicamente. Si bien durante la antigüedad habían habido también muchos avances en cuanto a nivel literario, de poesía y etcétera, esto no fue el caso en lo que fue el Renacimiento, donde de vuelta fue la escultura y la pintura lo que culturalmente tuvo, digamos, ahí su apogeo. Entonces el Renacimiento aparece como una experiencia revolucionaria que se encarga de, como les digo, traer la antigüedad al presente, a ese presente, y revitalizar una civilización que no es que estuviese en decadencia ni mucho menos, sino que requirió, que estaba pidiendo ese cambio, ¿no? Bien. Dentro de esta situación en donde vemos un orden temporal en donde ya hay una ruptura con lo que es la Iglesia Católica, porque de hecho a partir de acá también vienen después la Reforma Protestante, los calvinistas, etcétera, etcétera, termina apareciendo una persona como Maquiavelo, que Maquiavelo había sido diplomático, había estado incluso preso en algún momento, y agarra y escribe lo que es, entre otros libros, El Príncipe. Pero Maquiavelo, ¿qué es lo interesante? Que él aparece en esta época de ruptura, en esta época de crisis, en donde empieza a haber una distancia entre lo que es el poder temporal, el poder político y la Iglesia. Tenemos que recordar que en esta época, durante estos siglos, hubo un apogeo de lo que son las monarquías absolutas, en donde el rey era puesto en ese lugar de poderío político porque a su vez estaba nombrado por Dios para tal misión. Y esto tenía que ver casualmente con la alianza que había entre la Iglesia y los diferentes estados, porque la Iglesia decía, sí, efectivamente, esto es de esta manera, este monarca ha sido puesto ahí por el poder de Dios, además del pueblo, y el pueblo así lo tiene que aceptar. Entonces es en esta situación de ruptura en donde la Iglesia pasa a no tener tanta hegemonía en lo que es el poder temporal, que aparece Maquiavelo a plantear por primera vez una teoría política que no estuviese justificada en lo que era Dios. A su vez, no solamente esto, sino que también plantea el gran problema que había que resolver en ese momento, que era el problema de la sucesión, de la herencia del poder. Porque ¿qué pasaba? En estas monarquías normalmente absolutas y normalmente hereditarias, obviamente este poder se pasaba de hijo a hijo, normalmente hijo varón, y cuando no había un hijo varón a cual pasarle este poder, se empezaban a armar los líos, porque claro, las mujeres no eran, las princesas no eran suficientes, el tema de las alianzas pasaba a ser algo muy importante, y el problema es que esto en que terminaba deviniendo en guerras por la conquista de los territorios, guerra por ese reino que no tenía un heredero, guerra entre otras familias importantes que querían hacerse con ese poder, y eso llevaba de vuelta a más crisis. Es en ese contexto que Maquiavelo le toca vivir y escribe entonces este libro diciendo: paremos, hay preguntas que acá nos tenemos que hacer. Y el hecho de que él lo hiciera desde un lugar completamente fuera de lo que es la religión, es decir, no sustentándose en que el derecho de sucesión venía de la mano de Dios y que el poder político era algo más que algo relacionado con lo religioso, es lo que hace que Maquiavelo de alguna manera se erija como la primera persona que habla de ciencia política, específicamente teniendo en cuenta solamente cuestiones políticas. Podemos considerarlo el primer pensador político auténticamente moderno, porque empieza a verse esta ruptura entre el orden religioso y el orden político, que hasta ese momento habían sido un solo orden. Este libro es una especie como de tratado o de textos que él agarra y se lo dedica a Lorenzo de Medici, que en ese momento era una persona importante y que él entendía que podía ser quien encarnara lo que él consideraba que era necesario en este momento, que era un hombre nuevo, un príncipe con determinadas cualidades que son las que vamos a ver.
Previo a él a agarrar y caracterizar quién es este príncipe, Maquiavelo nos dice que los diferentes principados, los reinos, se dividen de diferentes maneras. En primer lugar nos dice que existen los principados hereditarios, que es como yo digo, son aquellos que estaban sujetos a familias, ¿no? Ya familias de gente noble que le pasaban ese reino a el hijo y el hijo a su hijo y el hijo al hijo al otro hijo. Para Maquiavelo estos principados eran los más sencillos de alguna manera de mantener, por la sencilla razón de que nosotros estamos recibiendo algo que ya era de nuestro padre, que a su vez lo recibió de mi abuelo, que a su vez lo recibió de su bisabuelo. Entonces, mal que mal, el acuerdo entre el pueblo y ese príncipe ya saben más o menos cómo funciona, ¿no? Saben qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren, y si ese príncipe hace lo mínimo, que es lo que ya venía haciendo su antecesor, que era su padre, perfectamente se puede mantener en el poder todo el tiempo que sea. No hace falta que él haga nada para poder mantenerse ahí, dice Maquiavelo. Y el problema de este tipo de principados es que es muy fácil quedarse cómodo y que eventualmente venga otra persona y me lo quite. Pero son fáciles de mantener mientras no genere, digamos, ningún tipo de disputa con otro rey. Es fácil de mantener porque mientras el pueblo me sostenga y yo cumpla con lo mínimo, estamos perfectos, vamos andando. Pero también están los otros principados que él dice que son los principados nuevos. Y acá tenemos dos. El principado totalmente nuevo, que es aquel en donde puede llegar a tener acceso a calidad de príncipe un ciudadano por el consenso del pueblo, o aquellos que son mixtos, que los mixtos vendrían a ser aquellos en donde un príncipe o un rey de un principado hereditario agarra y anexa, ya sea porque así se lo piden esa gente o por medio de las armas, anexa otro territorio dentro del suyo mismo. Ese tipo de principados, igual tanto el nuevo como el principado mixto, son más difíciles ya de mantener, porque ahí necesitas hacerlo ya sea estando en el lugar in situ, o sea, instalándote ahí, ya sea vos o a través de colonias o a través de jueces que puedan impartir la justicia que vos quieras que impartan en ese lugar, o ya sea a través de lo que son las armas. Pero el tema de las armas lo vamos a dejar para después porque también Maquiavelo hace varias distinciones importantes en este sentido. Pero lo que él dice es que este príncipe, en cualquiera de estos dos casos, tiene que agarrar y conquistar, digamos, de alguna manera al pueblo, que sería lo más importante, y para él lo interesante es cómo lo vamos a hacer. También habla y hace una pequeña mención a lo que son los principados eclesiásticos, que son estos que, digo, estaban bajo lo que es el poderío del papado, y nos dice que esos son los principados más felices y más fáciles de conservar porque son estados en sí en donde el pueblo de ellos nada espera. Y a su vez, digamos, los príncipes o la parte, digamos, de la nobleza tampoco se ocupan mucho de sus súbditos, pero hay un pacto de que esto sea así, entonces son reinados que así como entre ellos no hay ningún problema, tampoco es un principado al que uno esté tentado a querer ir a conquistar, básicamente. Eso también es algo importante a tener en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta esto, nos dice Maquiavelo que este príncipe o el príncipe ideal tendría que ser un príncipe que sepa cómo conservar el poder, porque el problema, dice, no es tanto llegar ahí, porque uno puede llegar ya sea por suerte, puede llegar ahí porque le han prestado, digamos, a través de lo que son las armas, en donde ya sea por armas propias o porque se las han prestado, llega a ese lugar. El problema va a ser conservar el poder. Maquiavelo de vuelta tenía un problema bastante importante con el tema de la conservación del poder. De hecho, él desprecia bastante lo que son los principados hereditarios por esto de que casualmente por un derecho de nacimiento se termina perpetuando esa familia en el poder. Porque para él hay un arte en lo que es el gobierno, que es lo que podría, digamos, llegar a poner un coto en todo el tema de lo que es la conservación y mantención del poder. Como para él es importante el tema de la sucesión, de que no se generen guerras inútiles, porque casualmente se muere un rey y no hay manera o no hay una ley a través del cual nosotros lo podemos reemplazar, para él es muy importante esto, lo que es el arte de gobernar, porque de hecho da varios ejemplos de cómo a lo largo de la historia han habido casos en donde el príncipe ha sido tan excelente que a pesar de la muerte, el poder ha podido trascender la vida mortal de esa persona y el orden se ha podido mantener hasta que pongan otro príncipe u otro rey. Entonces, Maquiavelo hace mucho hincapié en esto de la importancia de cómo nosotros gobernamos. Es el primero que habla de lo que es el arte de gobernar y caracteriza al príncipe de una forma muy específica. A lo largo de todo el libro nos va tirando características de cómo tiene que ser este príncipe. Este príncipe
Tiene que ser, por supuesto, una persona valiente, pero sobre todo que esté versado sobre lo que es el arte de la guerra, no importa que sea en tiempos de paz. De hecho, dice, si estamos en tiempos de paz, es importante que, de vuelta, esté todo el tiempo estudiando a los grandes pensadores, que esté todo el tiempo analizando situaciones de guerra o las causales de guerras antepasadas que puedan llegar a repetirse en este momento. También dice que tiene que estar constantemente en lo que es la actividad de la caza, para poder estar practicando no solamente mentalmente lo que es estar en una situación de guerra, sino también que su cuerpo esté acostumbrado a la incomodidad de la situación de la guerra. También nos dice que tiene que estar, la paz solamente la va a lograr a través de un buen conocimiento de lo que es la guerra, de lo que son las intrigas y de lo que son los hilos, en definitiva, que por fuera terminan llevando a que se terminen realizando las guerras, las traiciones y etcétera, digamos, todo lo malo, ¿no? Entonces Maquiavelo nos dice que este príncipe tiene que tener algo de león y algo de zorro. Cuando él dice que el príncipe tiene que tener algo de león y algo de zorro, tiene que ver con que el príncipe tiene que poder saber cuándo hacer uso de las armas, cuándo hacer uso del ejército y no tener miedo a hacerlo en el momento oportuno. Obviamente todo esto relacionado con todas estas otras cuestiones de lo que es el estudio de la guerra, pero es importante, dice, que uno sepa cuándo usar esa fuerza, porque muchas veces, dice, y ejemplifica con diferentes situaciones pasadas, que muchas veces los reyes, sabiendo que tienen que usar las armas, no lo han hecho en el momento oportuno o lo han hecho demasiado pronto. Entonces hay que saber cuándo usarlo y no hay que temer usarlo. Pero a su vez nos dice que este príncipe tiene que ser zorro, lo cual implica cierto cinismo en el sentido de que el príncipe a su vez tiene que poder siempre estar en control de las situaciones, ¿no? Tiene que, casualmente por este estudio que él hace, poder hacer una lectura general de lo que está pasando y de cómo se están dando los diferentes factores de poder. Ese análisis, él lo tiene que tomar a su favor para que a él no lo convenzan de algo que no es y pueda usarlo a su favor generando, ya sea a través de lisonjas, o sea, ya sea a través de decirle cosas bonitas al otro, ya sea a través de reconocer logros que tal vez no son tales, pero a través de lo que es, en definitiva, el engaño. Maquiavelo dice que nosotros, digamos, el príncipe, lo que tiene que poder lograr a través de estos engaños es, casualmente, mantener la situación controlada, ser zorro, ser un poco cínico en ese sentido, lo cual también implica que él se dé cuenta de cuando estos mismos instrumentos o estas mismas herramientas, la cual echa mano para poder llevar todo de esta manera, él también se pueda dar cuenta cuando las quieran usar en contra suya. Por lo tanto, es muy importante obviamente que el príncipe no se deje llenar la oreja por la nobleza en general que tiene a su alrededor, sino que le contesten lo que pregunta y cuando él lo pregunta específicamente, porque el príncipe tiene que tener consejeros, por supuesto, dice Maquiavelo, pero lo importante es que esas personas den su consejo en los momentos en que el príncipe así se lo pida, y también es importante que el príncipe todo el tiempo, o en los momentos al menos importantes, esté preguntándole a la nobleza en función de esto. Entonces, acá Maquiavelo introduce algo muy interesante, que es esto de lo que es el engaño y de lo que es el delito como herramientas que puede llegar a tener el príncipe. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, de vuelta, esto relacionado con que el príncipe era un enviado de Dios, venía todo el tema alrededor de las virtudes que tenía que tener este príncipe, de que también se tenía que portar este príncipe. El príncipe tenía que ser el más bueno, el más justo, el más mejor. Pero lo que Maquiavelo dice, está todo bien con esas virtudes. Por supuesto, uno como persona tiene que querer ser el más bueno, el más justo, el mejor. Ahora, es más importante, teniendo en cuenta que uno está a cargo de otras personas, al frente de un principado, es más importante que la gente piense que yo tengo esas virtudes y en virtud de eso aprovecharme del otro, ¿no? En función de obtener lo mejor posible para mí. ¿Por qué dice? Porque es propio de la naturaleza del hombre ser así. El hombre no es naturalmente bueno, no es naturalmente justo, sino que es algo que va construyendo a lo largo de la vida. Pero teniendo en cuenta que nuestra naturaleza nos tira hacia el lado oscuro de la fuerza, dice Maquiavelo, es preferible en esos casos que uno pueda saber aprovecharse de esto y también saber qué medida del mal hacer. Si de todas maneras vamos a obrar mal, dice Maquiavelo, es preferible hacerlo de manera tal que ese uso de ese delito, de esa maldad, se haga en la medida justa y de la forma en que me traiga mayores beneficios tanto a mí como a mi principado, ¿sí? Entonces, ¿es un poco cínico? Sí, pero tiene este sentido, minimizar las consecuencias negativas. Si para hacer o para obtener el bien mayor tengo que hacer algo malo, hago eso puntualmente malo porque el bien mayor que voy a obtener es mucho más grande y además es adecuado a lo que yo voy a hacer.
Y acá también viene esta cuestión del uso de lo que es la violencia y el tema de lo que es la economía de la violencia. Maquiavelo nos dice que la violencia por ahí es un mal necesario, muchas veces hay que usarla y como dijimos, lo importante que tiene que saber el príncipe es cuándo usarla. Ahora bien, sabiendo que la tiene que usar, ¿la puede usar así nomás? No, dice Maquiavelo, porque de vuelta nosotros tenemos que ser eficientes en lo que nosotros hacemos. Entonces, si hemos de hacer el mal o de generar violencia, lo tenemos que hacer en la medida justa en que esto nos suponga el mínimo esfuerzo para obtener el mayor beneficio. Es importante entonces para Maquiavelo esto, que nosotros, si vamos a hacer el mal, podamos medir las consecuencias de ese mal, elegir hacerlo de la manera más eficiente y obtener el mayor beneficio. A su vez, y otra cosa también importante, es que se nos habla de la relación con lo que es el pueblo. Y obviamente nos dice Maquiavelo, bueno, nosotros si bien llegamos ahí, ya sea por el motivo o por la causa que nosotros hayamos llegado al poder, acá nos plantea, digamos, una relación con lo que es el pueblo, porque en definitiva nosotros estamos ahí para gobernar un pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿En quién yo me apoyo? Dice Maquiavelo. Hay quienes en su momento se habían apoyado demasiado, tal vez, en lo que era la nobleza. Y lo que dice Maquiavelo es que el noble está en bastante relación de paridad con lo que es el príncipe, ya sea porque tienen la misma condición, en el sentido de que este príncipe también seguramente haya sido noble, o en caso de que este príncipe sea un ciudadano que termina siendo príncipe, seguramente el noble, que vos tengas como supuesto aliado, quiera tu lugar o quiera algún beneficio del lugar al que te ha hecho llegar. Entonces nos dice Maquiavelo que en realidad con quien más nos tenemos que congraciar al ser príncipes no es tanto con la nobleza e incluso ni siquiera tanto con el ejército que te ha puesto ahí, sino con lo que es el pueblo. Porque el pueblo en todo caso, si quiere algo, es muchísimo más modesto, por lo menos el pueblo que había en esa época, ¿no? Recordemos, es mucho más modesto, porque el pueblo de esa época, ¿qué era lo que te pedía? Solamente que no lo oprimas. Entonces vos, teniendo en cuenta que no tenés que oprimirlos y teniendo también en cuenta el principio de la economía de la violencia, con muy poco podés congraciarte con el pueblo. Sobre todo si además sos un príncipe que incentiva a que ese pueblo trabaje, a que ese pueblo pague los impuestos justos, pero no oprimiéndolos a que te paguen más impuestos de los que deberían, incentivando que realicen, digamos, su actividad, haciendo fiestas de vez en cuando para que ese pueblo se pueda dispersar, se pueda conectar, se sienta contenido, cada cierto tiempo también bajar y hablar con ese pueblo. Todas estas características o todas estas actividades que puede hacer el príncipe lo van a ayudar a congraciarse con un pueblo en donde, si bien el hombre puede ser un poco, digamos, no bueno por naturaleza, este pueblo lo único que te está pidiendo es que no lo oprimas y por ello puede ser mucho más leal que tal vez el noble que está esperando o que te mueres para ocupar tu lugar o que está buscando, digamos, que vos le des una oportunidad para poder acrecentar sus deseos puramente egoístas, o que incluso el ejército. Y sobre el ejército también Maquiavelo nos dice algo muy importante, que es que más allá de la forma en que nosotros lleguemos al poder, es importante que el príncipe eventualmente se arme con su propio ejército. Porque si él ha llegado al poder a través de fuerzas armadas que fueron prestadas, obviamente no tienen ningún tipo, digamos, de lealtad hacia él, sino que la van a tener respecto de quien en realidad prestó esas fuerzas. Y por otro lado, si utiliza ejércitos pagos, que son completamente mercenarios, el problema es ese, que así como te ayudan a vos hoy, mañana se dan vuelta, ayudan a otro, y muchas veces la paga por la que ellos trabajan no es suficiente como para comprar también su lealtad. Entonces, para evitar todas estas situaciones o todas estas posibilidades, es preferible que, en cuanto le sea posible al príncipe, por los medios o por lo que sea, que forme su propio ejército. Y por esto, al final, él termina también preguntándose qué es preferible para este príncipe, que el pueblo lo tema o que el pueblo lo ame. Y sobre esto nos dice lo siguiente: por supuesto, siempre es preferible que te quieran. Y por supuesto, la actividad del príncipe tiene que ser conducente a que ese pueblo, como dijimos, le quiera o le tenga cierto respeto y cierta lealtad, que pueda sobrevivir los diferentes embates de las eventualidades de la política y de las diferentes situaciones que se estaban viviendo en ese momento. Sin embargo, dice Maquiavelo, el hombre, como el hombre en realidad no tiene una naturaleza intrínsecamente buena, sino que más bien engaña, miente para poder estar mejor o para poder, digamos, vivir con cierta tranquilidad. En realidad el hombre lo que lo termina llevando es que al que es bueno con él no le tenga tanto respeto ni tanta lealtad, sino que al contrario de su bondad por supuesta e incluso quiera arremeter contra esa persona. Entonces, dice Maquiavelo, en función de esta naturaleza media corrompida del hombre, es preferible que al príncipe le teman.
Sin embargo, que le teman no quiere decir que el príncipe de forma indiscriminada genere o ejerza violencia sobre los súbditos, sino que sepan que en cualquier momento él puede reaccionar y puede tomar, digamos, el asunto bajo sus manos y tomar las decisiones que hagan falta. Entonces es muy interesante esto que plantea Maquiavelo de que la violencia es necesaria a veces, sí es necesaria. ¿Hay que ejercerla? Sí, hay que ejercerla. Pero hay que ejercerla de la forma específica, de la manera que corresponde para obtener el bien común, que vendría a ser el que la mayoría del pueblo esté bien. Pero a su vez, si logro que la gente piensa que la voy a ejercer y al final no lo hago, mucho mejor. Es preferible que me teman a que no crean que yo puedo hacer ejercicio de la fuerza y me pongan en la situación de tener que hacerlo, ¿no? Finalmente, para no extenderme mucho más en este video, porque la verdad que la idea era traerles las ideas principales de Maquiavelo, volvemos entonces a la pregunta con la que empezamos. Al final, ¿el fin justifica los medios? Bien. Decir que Maquiavelo promueve, digamos, esto de que el fin justifica los medios es ser bastante simplista, porque de vuelta él no dice en ningún momento que esto sea así. Lo que él dice es que el principado, para poder mantener su poder, es necesario que esté todo el tiempo con eso, pensando, previendo las posibilidades de que su principado entre en guerra con otros principados, para lo cual él tiene que estar preparado constantemente en el arte de lo que es la guerra, pero también tiene que saber, una vez habiendo obtenido el poder, saber cómo gobernar ese pueblo, no solamente para que el pueblo esté bien, sino porque es la forma en que se va a perpetuar el principado de forma calma, de la mejor manera posible, y que cuando ese príncipe desaparezca, muera, fallezca, el pueblo tenga el orden, pueda mantener el orden el tiempo suficiente para volver a reemplazar a ese príncipe. Por eso los principados el principado que más le gustaba o que él entendía que era el mejor era el principado civil, el principado nuevo, en donde un ciudadano igual a todos sus otros ciudadanos era dirigido en esa posición, porque era lo más probable que, al no tener, digamos, ningún tipo de característica especial como venir de X familia o del poder de Dios que lo pone en ese lugar, era más fácil hacer que se fuera sucediendo el poder de manera un poco más ordenada y sin tanta situación, digamos, de crisis. Entonces, en realidad, él no dice que el fin justifica los medios, sino que era necesario en ese momento imponer un determinado arte de gobernar a los fines casualmente de que existiera un poco más de paz en toda la situación tumultuosa. Por eso empezamos hablando de la situación, digamos, de crisis o de no unificación en que le toca vivir a Maquiavelo, porque es eso en realidad lo que termina guiando su pensamiento. Frente a esta situación de caos, él dice, no, tengo que, digamos, yo pienso que a través de estas premisas o a través de estos principios se puede gobernar sin tanto caos, sin tanto problema, y que podamos trascender a las personas humanas que nos gobiernan sin que se me descuajeringue toda una sociedad a partir de esto. Que en ese momento, si se te moría el rey y no había sucesor, implicaba guerra, y el problema de la guerra es que traía muerte, y no solamente muerte, traía hambruna, y se empezaban a romper todos los procesos de producción que existían hasta ese momento también. Entonces era importante, digamos, Maquiavelo resaltar esto de que, bueno, el príncipe cómo tiene que ser para que ese pueblo se mantenga unido hasta que podamos reemplazarlo eventualmente. El gran aporte que hace Maquiavelo es esto, digamos, de dar legitimidad a la sucesión del poder, como traspaso el poder de una persona a otra persona. Así que bueno, de vuelta recordemos que este video es solamente sobre lo que son las ideas principales de lo que es El Príncipe de Maquiavelo. Yo he leído el libro, para que no piensen que esto lo estoy inventando yo he leído el libro, lo he leído para también una materia de la facultad, así que mal estoy guiada por las preguntas que había hecho mi profesor para que contestáramos de este libro. Cierto es también que este libro, junto con El Leviatán de Thomas Hobbes y el libro de John Locke, que en este momento no me puedo acordar cómo se llama, lo tengo que rendir el lunes, así que es el lunes siguiente a la publicación de este video, así que chicos, mándenme fuerza para que me vaya bien, porque encima es un parcial oral, así que quiero que me vaya bien, por supuesto. Si les gustó este video o les sirvió para estudiar eventualmente, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario si quieren aportar algún otro contenido más relacionado con lo que es el tema del príncipe. Me interesaría mucho que se aportara más información, de ustedes tenerla. No se olviden de suscribirse a este canal y de compartir este contenido si les ha gustado todavía más. Yo por mi lado me despido y nos vemos el viernes que viene para un siguiente video, viernes al mediodía. Los espero. ¡Besos!